Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia, estamos con don Pío Moa hoy en un nuevo episodio, tratando un tema que creo que ha afectado seriamente a la historia posterior, ¿no? Y es un hecho tan trascendental como fue el asesinato de Carrero Blanco. Sí, la ETA en general. La ETA en general. Vamos a tratar ese tema que es muy importante. Pues, don Pío, bienvenido, muy buenas tardes. Pues vamos allá. Antes tenemos un editorial, ¿no? Sí, es un editorial, o sea, en mi blog, www.piomoa.es, pues expongo temas muy diversos, desde filosóficos, históricos, políticos, de actualidad, etc. Y últimamente escribí una carta abierta a un separatista, para un poco poner de relieve el fondo de sus argumentos, ¿no? Y decía: empezaremos por un asunto que a usted no le hace gracia, pero que es definitorio, y es el racismo. Después de la derrota nazi, pues nadie quiere proclamarse racista, pero en el origen de su separatismo está la idea de ser una raza superior. Antes de los separatismos, que esto fue prácticamente ya a comienzos del siglo XX, cuando cogieron un poco de auge, pues los vascos y los catalanes, por ejemplo, se consideraban españoles de una manera natural, pero de repente a algunos orates les dio por decir que eran de una raza superior, los más tontos se lo creyeron y hoy estamos en eso todavía, ¿no? Bueno, pues esa idea de ser una raza superior y sin punto de contacto con ninguna otra, decía Sabino Arana, ¿no? Superior y en peligro de contaminarse con los españoles, que decía Prat de la Riba y los de la Esquerra. Bueno, esto está muy bien documentado, mal que le pese. Me dirá usted que eso ha cambiado y ya no es así. Muy bien, si ustedes no son una raza superior, no se diferenciarán de los demás españoles porque sus diferencias son mínimas, las clásicas diferencias regionales, al lado del fondo común cultural e histórico que nos identifica a todos. Pero, por supuesto, que en el fondo de todo su, llamémosle, pensamiento, sigue siendo ese racismo tan peculiarmente necio y ahora disimulado hipócritamente. Ese es el núcleo. Si usted renunciara realmente a esa manía, todas sus demás manías de secesión, de separatismo, quedarían en el aire. En su empeño por hacerse el diferente, usted da una importancia excepcional al idioma regional, declarando ajeno y opresor al idioma común que nos une a todos. Idioma de origen castellano, pero hablado y entendido en toda España y al cual han contribuido todas las regiones, con sus escritores, con su manera de hablar, etc., ¿no? Usted pretende que la lengua común se ha impuesto y que oprime a su lengua regional, pero sabe muy bien que eso es falso. Lo que viene ocurriendo es justamente lo contrario. Son ustedes los que tratan de marginar y excluir la lengua común. No voy a entrar en la discusión sobre el mérito de su lengua regional y menos aún su derecho a hablarla y desarrollarla, que damos por supuesto, ¿no? Pero sí le recordaré el hecho histórico de que el castellano se fue haciendo común por su mayor peso cultural en todos los órdenes, que fue aceptado sin necesidad de guerras por todas las regiones y que a su desarrollo, literatura y pensamiento han contribuido todas las regiones. La cultura catalana en español común es mucho más importante y variada que en catalán, claro, por poner un ejemplo, ¿no? No digamos ya de la vasca o de la gallega, ¿no? Y además no hay que olvidar que con el español común se ha creado uno de los grandes ámbitos culturales del mundo. En su misma región, la cultura se ha desarrollado mucho más en el español nacional, que en el español regional. Y usted pretende privar a sus paisanos de la riqueza que en todos los órdenes supone la lengua común para imponerles la exclusiva de una de mucha menor influencia en todos los órdenes. ¿Y por qué pretenden ese absurdo? Por lo del principio, porque consideran la lengua regional como propia en exclusiva. ¿Propia de quiénes? De la raza superior, naturalmente.
Otro aspecto disimulado de su racismo es su jactancia de ser más ricos que otros españoles, otras regiones. Y esto conviene aclararlo también. Es cierto que en Barcelona y Bilbao surgió una clase empresarial e industrial de cierto fuste, por primera vez en España. Y es igualmente cierto que esa clase fue especialmente protegida desde Madrid. Es decir, fue concebida y funcionó como una política nacional de España. Que se suponía que de aquellos núcleos, como ha pasado en todos los países, de aquellos núcleos se extenderían y sería el comienzo, ¿no? Bueno, ninguno de esos empresarios era por entonces separatista, porque, además de que ni se le ocurría, sabía bien que su prosperidad dependía del conjunto del mercado español y de la política española. Esto no tiene nada de particular. Todos los países han desarrollado su industria con proteccionismo y en algunos centros particulares, no ha sido general en todo un país, ¿no? Pues, y digo con proteccionismo porque sus productos tardan en hacerse competitivos con los de otros países que ya se han adelantado. Y si no hay esa protección al principio, pues, o sea, los países se convierten un poco en colonias económicas de otros, ¿no? Así, por ejemplo, ocurrió en USA, Alemania, etcétera. Se han desarrollado con proteccionismo. El problema reside en el grado. Cuando el grado de proteccionismo es excesivo, como ocurrió en España, pues se crean mercados cautivos que, por ser cautivos, frenan la innovación y la iniciativa empresarial, por una parte, y por otra absorben rentas de otras regiones que quedan obligadas largo tiempo a comprar productos de menor calidad y a mayor precio que los extranjeros. Este problema influyó, por ejemplo, en la guerra de Cuba. Fueron los intereses de los empresarios catalanes los que más se oponían a la independencia, porque tenían allí un mercado cautivo. Y claro, los cubanos que tenían al lado los productos de USA, que eran de mejor calidad y más baratos, pues esto les fastidiaba bastante, ¿no? No es que la guerra fuera por eso, pero eso fue uno de los elementos importantes de ella, ¿no? En otras palabras, hubo un proteccionismo excesivo que no se abolió hasta 1960, con abolir el arancel Cambó, que precisamente estaba diseñado para proteger sobre todo la industria catalana, ¿no? Bueno, esto ha permitido su abolición, que algunos centros industriales el arancel Cambó ha permitido que algunos centros industriales de sus regiones se enriquecieran, pero perjudicando al resto. Y le recordaré otra cara de la moneda. También absorbieron sus empresas a gran número de personas de otras regiones, precisamente porque el proteccionismo excesivo las mantenía en mayor pobreza. Es cierto que para esas personas fue una salida, pero no lo es menos que la riqueza regional de ustedes se debe en gran medida, y no debe olvidarse, a aquellas personas a menudo explotadas de mala manera. En buena medida, el separatista vivía de ellas y se permitía al mismo tiempo despreciarlas e insultarlas. El desprecio alcanza ya una cima cuando ahora se jactan ustedes de haberles ofrecido un pan que les negaban sus regiones de origen, o bien que les negaba España, como ustedes dicen. Qué generosos con los inferiores. ¿Entiende usted todo lo grotesco de este laberinto de falacias? O sea, ustedes dependían del mercado español y al mismo tiempo se consideraban superiores, porque sí, ¿no? Dependiendo del mercado español. Claro. En fin, usted y sus correligionarios pretenden destruir una de las naciones que más ha contribuido a moldear la historia del mundo y disgregarla en un conglomerado de pequeños estados como los de la llamada Edad Media, que serían estados inevitablemente hostiles entre sí, insignificantes en el orden internacional y juguete de intereses de potencias mayores. Ese es el contenido de su programa y no hay otro. ¿Cómo es posible tanta estupidez? Estupidez agravada porque, ante la miseria moral y política de los gobiernos que llevamos sufriendo largo tiempo, ustedes han creído ya fácil cumplir su designio. Quizá le convenga reparar en que ese tipo de gobiernos ha sido bastante frecuente en España desde hace un siglo y medio, y a pesar de ello, todas las intentonas separatistas han fracasado, incluso ridículamente, una y otra vez. España, convénzase, tiene una densidad cultural, histórica y política que no se deja destruir fácilmente y que debería tener usted muy en cuenta si no quiere provocar nuevas desgracias a un país que ya lleva sufriendo bastantes chifladuras como la suya. Esta es una carta que convendría divulgarla porque
ataca el fondo del asunto. El fondo del asunto es precisamente ese racismo, ahora disimulado e hipócrita, pero que se pretende que como son superiores, pues tienen que separarse, ¿no?, de los inferiores, ¿no? Inferiores a los que han estado explotando de mala manera mucho tiempo, ¿no? Y se han estado manteniendo también. Estoy hablando de los separatistas, no de los catalanes, ¿eh? Son cosas muy diferentes y a veces se cae en eso. En esa trampa de... No, los separatistas son cuando llega la transición apenas hay separatistas. Y los pocos que hay casi no se atreven a presentarse como tales, se presentan como autonomistas, lo único que quieren es la autonomía. Pero claro, ellos pensaban la autonomía como una palanca para ir avanzando hacia la secesión, ¿no? Porque no, como decía un separatista catalán, nosotros que somos superiores no podemos tolerar que nos gobiernen los inferiores. Decían así, ellos que participaban en gobiernos, que participaban en la política general que se hacía, que influían mucho en ella, decía que les gobernaban los inferiores. Y este es el nudo, porque si usted quita ese elemento, el separatismo se diluye. Se diluye. Claro. Si ustedes no son superiores o los otros no les son inferiores, pues, en fin, todos tenemos, cada región tiene sus particularidades, sí. Incluso dentro de cada región suele haber particularidades también, pero vamos, eso no obsta para que los lazos de unión entre las regiones y el conjunto de España sean 100 veces más fuertes, más importantes sí. Y más positivos que todo ese intento de utilizar las pequeñas diferencias como un instrumento para acabar con España, en definitiva. Ellos, otra cosa que hemos visto todos estos años ha sido cómo se les ha permitido desde los gobiernos centrales han sido los cómplices mayores, tanto del PSOE como del PP, los cómplices mayores, porque les han financiado, les han permitido una sistemática denigración de todo lo español, les han permitido un montón de ilegalidades. Por ejemplo, según la Constitución, Cataluña es bilingüe, entonces todas en fin, como diríamos, los aspectos administrativos tienen que ser en castellano y catalán. Bueno, pues no, se ha ido imponiendo el catalán, excluyendo al castellano, prohibiéndolo incluso, persiguiéndolo ya en las escuelas. Aquí el gobierno no ha importado nada, sea del PP o del PSOE. Han mirado a otro lado, han sido conniventes. No, es que lo has financiado, porque además estos pedían más dinero, dicen que necesitaban más, que ellos tienen derecho a más, porque ellos no sé qué historias, ¿no? Y esto es naturalmente más dinero. O sea, no es que miraran a otro lado, es que han colaborado, han sido cómplices. Es más, estas políticas separatistas han generado pues una resistencia espontánea, ¿no?, de mucha gente. Pues esa resistencia ha sido marginada desde los gobiernos centrales. O sea, el PP ha hecho todo lo posible por marginar y bloquear cualquier respuesta a estas políticas separatistas, ¿no? Bueno, esta carta que usted ha escrito a un separatista la pueden encontrar en su blog, entre www.piomoa.es. Exactamente. Bueno, pues esto tiene la mayor importancia porque estamos en una época histórica que es peligrosa, está llena de peligros y debemos ser conscientes de ello. Y yo animo a difundir esto, como animo a difundir, por ejemplo, el libro Los mitos del franquismo, porque es un análisis que echa por tierra casi toda la demagogia en que se basa la ley de memoria histórica. Una ley absolutamente inaceptable en una democracia, pero que aquí la tenemos. Escuchábamos esta pasada semana una declaración de Susana Díaz diciendo que la sociedad se había tensionado en los últimos años. Yo creo que el origen de esa tensión o el culmen fue la ley de memoria histórica, claro, porque no estaban acostumbrados a que alguien les respondiera. No, claro, hay que tensionarla muchísimo más. Claro. Hay que decir, no, ustedes están llegando a un punto en que ya no. Están llegando a un punto en que ya no se le va a permitir, porque es un punto que va a disgregar el país, va a destruir la nación, está destruyendo la democracia. Porque observen que todo lo que hacen ustedes, la ley de memoria histórica, las leyes de género, todo eso es antidemocracia, literalmente. Y no hay que ver como en algunas comunidades el propio Partido Popular y Ciudadanos defienden esas leyes, del socialismo como propias. Exactamente. Las definen como propias, ¿no? Exactamente. Este es el gran problema que tenemos, que no ha habido oposición
no ha habido oposición estos años. O sea, las políticas de Zapatero se han cumplido con el agravante de que, como se han cumplido desde el PP, pues han bloqueado la alternativa y la resistencia. Claro, todo esto termina cansando y termina habiendo una reacción. Y efectivamente hay tensiones que son nefastas, que son las que crean ellos, con sus mentiras y sus falsificaciones de la historia y demás, y otras tensiones que son necesarias, como es la actual. Pues vamos a entrar en materia y comentábamos la importancia que ha tenido la ETA, la importancia posiblemente muy negativa, o posiblemente no, de su historia de terror y crimen. Y, según para quién, claro, lógicamente. Hay otros que les ha salido de coartada, ¿no? Para quienes quieran destruir España, pues es muy positivo. Bueno, hay un fenómeno llamativo en los años 60 y 70, y es que mientras los gobiernos de Franco se liberalizaban y el país prosperaba, más que nunca en la historia anterior, pues la oposición adoptaba un tono cada vez más radical. O sea, toda la oposición pintaba al franquismo con tintes tan negros que cualquier violencia contra él sería necesaria, o al menos sería disculpable. Y con la convicción común de que una dictadura solo caería por la fuerza. Bueno, a pesar de ello, apenas había violencia práctica. Tras el escarmiento del maquis, el Partido Comunista cosechaba éxitos relativos con sus métodos legales e ilegales, ya hemos hablado de esto, ¿no? Y sus tácticas de infiltración en medios intelectuales, universitarios y obreros, con lemas como reconciliación nacional o pacto para la libertad, para atraerse a simpatizantes que llamaban progresistas, que al mismo tiempo estaban entusiasmados, lo mismo con Fidel Castro, con la lucha de Vietnam, con las democracias europeas o con la revolución cultural maoísta o el mayo francés. A estos todo les daba igual, todo les venía bien. Los progres se llamaban despectivamente, los llamaban así los comunistas. Los progres era del lenguaje comunista que luego se extendió. Era una manera un poco despectiva y al mismo tiempo apreciativa, ¿no? Como diciendo, bueno, estos van por el buen camino hasta cierto punto, pero no dejan de ser unos cretinos, en el fondo, ¿no? Bueno, pues el Partido Comunista recogía de ellos ayuda económica, firmas para sus protestas y algunas movilizaciones, ¿no? Luego los anarquistas tenían una tradición terrorista, pero actuaron muy poco. Algunos asesinatos en los años 50 en Barcelona o bombazos ocasionales, como en Madrid, que hubo uno que fueron condenados a muerte, 2 de ellos, ¿no? Tampoco los socialistas o los separatistas catalanes y vascos, que antaño habían sido tan potentes, pues no hacían resistencia que mereciera la pena recordar, ¿no? Y esto era un signo de cuánto había cambiado la sociedad desde la República. Bueno, pero al calor del conflicto chino-soviético, pues saltaron a la palestra nuevos grupos que se proclamaban marxistas-leninistas ortodoxos contra el revisionismo, socialimperialismo o degeneración burguesa achacados a la Unión Soviética después de Stalin. O sea, los prochinos acusaban de revisionistas. Ahora los que dicen la verdad sobre la historia son revisionistas. Lógico, ¿no? Porque hay que revisar todo eso, ¿no? Bueno, estos grupos... Sí, que esa palabra está muy mal vista, pero claro, actualmente ¿quiénes son los revisionistas en España? Los que defendemos la verdad, y que no pueden rebatirnos, porque claro, la verdad absoluta no la tiene nadie, ¿no? Pero todo es debatible. Claro, pero hay una serie de indicios... Ellos no pueden debatir nada, porque es demasiado claro que es una sarta de falsedades, ¿no? Bueno, estos grupos que eran conocidos popularmente como prochinos o maoístas, pues alguno de ellos procedía de organizaciones católicas, como la ORT, pues estos criticaban la táctica de Carrillo y proclamaban la lucha armada como método necesario para derrocar a la burguesía, para imponer la democracia popular, ya sabemos lo que era, y el socialismo. Sin embargo, pues año tras año la lucha armada se limitaba a la retórica o algunas acciones chapuceras, ¿no? Aquí y allá, ¿no? Bueno, pues el año 1968 iba a marcar un hito en el mundo. Recordemos, fue el año del Mayo francés, del ataque general del Vietcong, conocido como Ofensiva del Tet, que fue derrotada, pero no consiguieron dominar Vietnam tampoco los suseños, ¿no?
o el aplastamiento de la primavera de Praga, la llamada primavera de Praga, por los tanques soviéticos. Eso, la primavera de Praga fue un experimento reformista dentro del comunismo, pero que Moscú consideró que desestabilizaba el Pacto de Varsovia, ¿no? Bueno, el Mayo francés empujó a Francia al borde de una revolución real y tendría largos efectos ideológicos que duran hasta ahora, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la ideología LGTBI, el feminismo, todas estas cosas vienen en gran parte de entonces, ¿no? De ahí, ¿no? Aunque al mismo tiempo era maoísta, era comunista, era anarquista, allí valía todo, ¿no? Bueno, pues el segundo, lo de Vietnam, pues supuso para los comunistas una derrota militar, pero paradójicamente fue una gran victoria política, porque demostró que los ruseños no podían ganar la guerra de ninguna manera, por mucho que vencieran en batallas o en ofensivas, ¿no? Y el tercero, o sea, la primavera de Praga, pues provocó una crisis en los partidos comunistas occidentales que jugaban a vestirse de demócratas, ¿no? Carrillo vio el peligro, porque su táctica, que llamaba de reconciliación nacional, de libertades, etcétera, ¿no? La reconciliación nacional consistía en que la gente se reconciliara con ellos, con los comunistas, para atacar más a fondo a los que vencieron en la guerra, a los que les vencieron, ¿no? Bueno, pues Carrillo censuró, suavemente, pero la censuró, la intervención en Checoslovaquia y tomó una pequeña distancia con el Kremlin, aunque siguió dependiendo en parte de sus subsidios y de la mejor relación con Alemania Oriental, Rumania, Corea del Norte, Cuba, etcétera. Sobre todo Carrillo se llevaba muy bien con los demócratas de Corea del Norte y de Rumanía, ¿no? Ceausescu iba a veranear con él, le regalaba coches. Sí. Y también con los alemanes de Honecker, la República Popular. No olvidemos que Honecker, creo que fue Honecker, ¿no? El que vino aquí y le declararon doctor honoris causa. Yo creo que fue Erich Honecker, sí, como siendo presidente de la República Democrática de Alemania. Pues ya sabemos, en esta confusión tremenda, ¿no? Bueno, el año 68 tuvo otro rasgo especial en España, porque la ETA asesinó por primera vez. Este asesinato lo contaría 30 años después uno de ellos, Ignacio Sarasqueta, que acompañaba al autor de los disparos, que era Javier Echevarrieta, llamado Xavi. Pues un guardia civil de tráfico, José Antonio Pardines, les hizo parar el coche. Y dice Sarasqueta: supongo que se dio cuenta de que la matrícula era falsa. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar si coincidía con los números del motor. Xavi me dijo: si lo descubre, lo mato. No hace falta, contesté yo. Lo desarmamos y nos vamos. No, si lo descubre, lo mato. Salimos del coche. El guardia civil nos daba la espalda en cuclillas, mirando el motor por la parte de atrás. Sin volverse, empezó a hablar. Esto no coincide. Xavi sacó la pistola y le disparó. Cayó boca arriba. Xavi volvió a dispararle 3 o 4 tiros más en el pecho. Había tomado centraminas y quizá eso influyó. Era un guardia civil anónimo, un pobre chaval. No había necesidad de que aquel hombre muriera. Y comenta John Juaristi en Sacra Némesis: Echevarrieta disparó por la espalda a un hombre agachado y lo remató cuando yacía en el suelo boca arriba. No fue un enfrentamiento, no fue la heroica lucha de un guerrillero contra un enemigo prevenido, sino un asesinato. Instituyó el método, el estilo de la ETA: tiro por la espalda y, si es posible, con la víctima maniatada. Los dos etarras se refugiaron en casa de un cura. Echevarrieta, en quien la euforia provocada por las centraminas había cedido al pánico, pues insistió en marcharse. En casa de un cura. Que es muy significativo también. Sí. Salimos de la casa y nos detuvo una pareja de la Guardia Civil. Los dos llevábamos una pistola en la cintura. Primero me cachearon a mí y no la notaron. Recuerdo que Xavi lanzó un rugido y después una escena típica del oeste de a ver quién tira primero. El guardia civil disparó antes que yo y salió corriendo. No supe en ese momento que Xavi había muerto. Sarasqueta fue detenido al poco, condenado a muerte, pues la sentencia le sería conmutada. Entre la ETA, el PNV, el clero nacionalista o separatista y la oposición antifranquista compusieron un relato entre heroico y martirial de la lucha por la libertad y crimen represivo.
Bueno, de hecho, Xavi sigue siendo homenajeado. Sí, por supuesto, ¿no? Xavi habría sido cazado a tiros, sacado del coche, esposado, puesto contra la pared y matado de un tiro en el corazón. Esto fue el relato posterior. El relato que se han inventado para darle un carácter heroico, ¿no? Dice, los curas nacionalistas le dedicaron misas y homilías. En su honor se compusieron poemas y canciones. Una de estas canciones adaptaba a otra comunista dedicada a Julián Grimau, ¿no? Decía, he conocido el crimen una mañana, color tiene mi pena de sangre humana. Pues Xavi, el otro era Julián Grimau, que era otro asesino. Otro gran... Bueno, el crimen etarra, gratuito, sin asomo de épica, realizado por un estudiante semidrogado, tuvo carácter inaugural. El nombre del grupo terrorista empezó a sonar dentro y fuera de España, despertando solidaridades, porque antes lo conocían Cuatro Gatos, no la ETA. Hasta entonces la ETA era un grupo sin mayor importancia, como tantos que llevaban años hablando de lucha armada, y en adelante se convertiría, junto con los comunistas, y siendo la ETA fue siempre muy próxima al comunismo, ¿no?, en el enemigo principal del régimen. La ETA nació de estudiantes de la Universidad de Deusto. Bueno, además, durante años se quejaban de que nadie les hacía caso, de que el pueblo vasco estaba cometiendo un crimen, un pecado terrible contra ellos, ¿no? Tenía origen al principio católico, relacionado con el clero, ¿no? 2 meses después, en agosto, los jefes etarras se vengaban matando a tiros en Irún al comisario Melitón Manzanas de la Brigada Político-Social. Este golpe ilumina otras facetas de la época, como vuelve a explicar Sarasqueta. Sarasqueta se ve que era un hombre que decía la verdad. Dice, la primera información sobre los movimientos de Manzanas me la dio John Oñatibia, un miembro del PNV. Supimos qué autobús cogía, a qué hora, incluso dónde solía sentarse. En aquella, dice, o sea que vemos cómo funciona, o sea, con toda normalidad, ¿no? En aquella época, media Guipúzcoa estaba aterrorizada por este hombre, con una terrible fama de torturador. Y dice Sarasqueta, siempre he pensado que se valía más de esa fama que de la propia tortura. Porque es verdad, estos siempre estaban acusando de torturadores a los otros, y esto por una parte, claro, propagandísticamente les servía, pero al mismo tiempo les metía el miedo en el cuerpo, y cuando los detenían cantaban con mucha facilidad. Esto es uno de los problemas que tenía la ETA, ¿no? Contaban, acusaban a Melitón Manzanas, yo he tenido ocasión de entrevistar, hablando de su figura, que lo único que hacía Melitón Manzanas es que estaba mucho tiempo en el interrogatorio sin tocarles, esperando que hablaran. Sí. Entonces, era una presión psicológica de horas esperando que hablaran. Sí, yo no lo sé, pero la verdad es que había torturas a veces, pero no era. Era siempre lo mismo. Según estos era siempre lo mismo, ¿no? Por otra parte, si esperaban que los fueran a torturar hasta la muerte, como decía, ¿cómo es que se entregaban, no? Bueno, los antifranquistas solían describir a los policías como torturadores, y a veces eran víctimas, como digo, de su propia propaganda, porque fomentaban un miedo que, como da a entender Sarasqueta, facilitaba los interrogatorios. Sin que yo niegue, ya he dicho, la existencia de torturas en algunos casos, como después, y yo creo que actualmente no se dan. El órgano también hay que ver lo que llamamos torturas, ¿no? Claro. Porque una paliza... Una cosa es un exceso policial y otra es una tortura. Efectivamente. Bueno, no tiene nada que ver. El órgano del Partido Comunista Mundo Obrero justificó el atentado tildando a Manzanas de, fíjese bien, torturador de comunistas, católicos, socialistas y otros demócratas. Y otros demócratas. Los católicos, los comunistas, socialistas, los engloba dentro de los demócratas. Es una maravilla. Nótese la inclusión de los católicos, como demócratas junto a comunistas y socialistas. Era la época en que decían que el comunismo vendría con la cruz en una mano y el lazo y el martillo en la otra, sí. Bueno, por su parte, el PNV desaprobó el atentado. El PNV decía que era pacífico, ¿no? Lo desaprobó a pesar de que un militante suyo había colaborado. A su manera, claro, siempre de manera hipócrita, ¿no? Acusó a Manzanas de atrocidades e hizo correr el bulo de que su asesinato obedecería a un asunto de faldas. Eso el PNV. Son lo mismo siempre. Sí, siempre hay que mancillar a la víctima. Claro. Era una intoxicación evidente, pues un PNVista destacado había estado en el origen del hecho. Oñatibia, el que hemos dicho, era miembro del Servicio de Información y Propaganda del PNV en USA, estaba relacionado con la CIA, había vuelto a España en los años 60 para promover actividades culturales de matiz separatista, ¿no? O sea, se le había permitido, ¿no? Sin problemas, ¿no? Y por cierto, la
ambigua condena del PNV a la ETA se volvía condena incondicional al régimen. Un comunicado oficial del llamado gobierno vasco en el exilio, con asistencia de socialistas y republicanos, pues que hacían un poco la comparsa, ¿no?, de los separatistas, ¿no?, tanto los republicanos como los socialistas, ¿no? Pues rechazaba textualmente, con la mayor vehemencia, los abusos de poder del gobierno franquista que se instauró y funciona violentamente, pues esa violencia ha dado lugar a la otra. El genocidio sañudo y persistente, la negación y el atropello sistemático de los derechos de la persona humana y la práctica repetida inhumana de la tortura que el régimen franquista viene practicando ininterrumpidamente durante los largos años de su dominación sobre el pueblo vasco, han creado en Euskadi un clima de extrema tensión y violencia. O sea, es difícil mentir de una manera más descarada. Es vergonzoso. Sí. En octubre exageraba hablando de más de 150 presos y 50 confinados como fruto del estado de excepción. Pero vamos, aún así es una cifra muy baja para un masivo terror de Estado, como decían, ¿no? Que ni llegaban a tanto siquiera, ¿no? Bueno, si la violencia etarra naciera de la represión del régimen, debía haber habido mucha más violencia en tiempos de mayor represión. Pero no había sido así. El PNV se había hecho democristiano, seguía siendo igual de racista, claro, y al tiempo que ofrecía a los terroristas justificaciones y aliento propagandístico, personal y económico, porque daban dinero también, hacían colectas, ¿no?, pues se distanciaba de ellos alegando el respeto integral a la vida y la dignidad del hombre, base esencial de toda convivencia civil y razón de nuestra propia lucha frente al sistema de opresión imperante hoy en el Estado español. Mira que eran rebuscados, ¿eh? Un etarra algo cínico podría extrañarse de que con una causa tan alta, pues que su lucha fuera tan tibia, ¿no? El PNV apenas se movía en España. Oiga, si era tan terrible la situación, ustedes tenían que haber hecho más, ¿no? Los etarras tenían que decir, si estamos de acuerdo en eso, pero bueno, ¿cómo es que ustedes no hacían nada? No parecen, hacían retórica, ¿no? No parecen muy relevantes estos hechos comparados con otros del mismo año, como la proliferación de huelgas obreras y estudiantiles, que a veces eran violentas a menudo, en Francia, Alemania, Italia y otros países, o el recrudecimiento de la guerra de Vietnam, o las marchas de apoyo al Vietcong por toda Europa y USA, ¿no? La mitificación del Che Guevara y la lucha guerrillera, el aplastamiento de la primavera de Praga, la matanza de cientos de estudiantes por el gobierno mexicano en la plaza de Tlatelolco. Pero, claro, todo esto, un par de asesinatos, pues, en fin, tampoco es tan grave, ¿no?, dentro de este conjunto de cosas. Pero en el plácido ambiente español, pues 3 muertos en solo 2 meses cayeron como una pesada piedra en un estanque. Era el ataque más grave y más directo y sangriento desde el maquis, ¿no? El gobierno respondió declarando 3 meses de estado de excepción en Guipúzcoa. La oposición clamó contra el supuesto terror del Estado, acusándole de las acciones de ETA, cuando había sido al revés. El nombre ETA cobraba en Europa y en América un halo de heroísmo, que eran unos patriotas demócratas en lucha por la liberación de un pueblo oprimido, y además sometido a genocidio, y una colonia de la dictadura fascista. Quizá ningún grupo terrorista ha logrado tales ganancias con tan poca inversión en toda la historia. En otro orden de cosas, el éxito le salió caro porque la policía casi lo desarticuló, detuvo a la mayoría de sus jefes, lo que provocó enfrentamientos entre los que seguían libres, y, no obstante, la organización pudo rehacerse gracias a 3 ventajas. Francia le ofreció un santuario seguro al lado de la frontera. Parte importante del clero vasco lo encubrió y lo respaldó. Y casi toda la oposición a Franco le brindó apoyo político y propagandístico. Estas ventajas, más que los propios atentados, harían grande a la ETA. Los detenidos por aquellos actos fueron juzgados en 1970 en Burgos por un tribunal militar y el juicio se convirtió en una movilización internacional aún mayor que la de Julián Grimau, y dentro de España toda la oposición antifranquista, empezando por el PC, pues tomó partido a favor de los etarras. Los obispos Cirarda y Argaya inauguraron la táctica, luego la emplearía muy bien el PNV en la democracia, de igualar la violencia terrorista con la violencia estructural, que llamaban, y la represiva. Muchos curas dieron cobertura a los etarras y los ensalzaron en homilías.
En la abadía de Montserrat se encerraron 300 intelectuales y artistas, en su mayoría ateos o agnósticos, y emitieron un manifiesto de fondo pro-etarra, como hicieron en Madrid unos 100 abogados. En Europa y Sudamérica, pues hubo montones de manifestaciones, con algún muerto, los atentados a intereses españoles, campañas de prensa, pronunciamientos de intelectuales como Sartre, que no tenía ni puñetera idea del asunto, pero soltaba sí. Una, sí. El Papa Pablo VI y los gobiernos francés e inglés pidieron clemencia. Las víctimas, como es natural, quedaban ignoradas por completo. Aún así, las protestas populares dentro de España tuvieron poca importancia. Los acusados se proclamaron marxistas-leninistas y 6 de ellos fueron condenados a muerte, cosa que les fue conmutada luego, ¿no? Hubo clemencia. Sí. Es ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 20 minutos. Bien. Bueno, vamos a ver un poco cómo fue lo de la ETA. O sea, la ETA fue fundada, como dije, en los años 50 por unos alumnos católico-marxistas separatistas de la Universidad Jesuita de Deusto, y a ellos se unieron otros jóvenes del PNV. Estaban impresionados por el éxito de la lucha armada castrista y argelina, y eso les animó querían hacer una cosa parecida en Vascongadas, ¿no? Pero tardaron 10 años, hasta 1968, en realizar su primer asesinato deliberado. Antes, una bomba que se le ha atribuido había matado a un bebé de 22 meses, pero otros dicen que pudo ser una bomba anarquista. Pero bueno, en 1962, el vasco-español Federico Krutwig, de padre alemán y hombre adinerado, pues publicó un libro, se titulaba Vasconia, llamado con cierta exageración La Biblia de la ETA, pues para remozar la doctrina separatista con ideas marxistas-leninistas. La raza, para Sabino Arana, la raza era lo principal, pues que quedaba aquí sustituida por la etnia. En la práctica equivalía, pero parecía más científico, sonaba más científico en opinión de Krutwig. Cuando supo que Leizaola, el Lendakari en el exilio, permitía a sus hijos hablar en español, dijo que merecía ser fusilado de rodillas y por la espalda. Sí, era un elemento sí, tarado en loco, términos coloquiales. Muchos hay, dice. Según él, el progreso habla en vascuence, la reacción en castellano. Fíjate, el progreso en vascuence. Y añadía, la Iglesia de Roma ha sido el arma empleada para esclavizar el espíritu vasco, el arma de opresión más odiosa, por lo que debe ser incluida en las asociaciones delictivas que la humanidad debería tachar y suprimir con el oprobio que merecen. O sea, a pesar de que la Iglesia le estaba dando cobija, hombre, claro, parte de ella, vamos. Sí. Para resguardar la etnia y distinguirse más a fondo de sus vecinos, los vascos tenían que cultivar un neopaganismo y hasta doctrinas esotéricas. Este era medio nazi, como puede verse, ¿no? Al igual que el PNV, Krutwig aspiraba a una gran Euskadi desde el Ebro al Garona, con partes de Santander, Logroño y Aragón, además de Navarra. A ese fin proponía un plan de guerra tan embrollado y tan disfuncional como despiadado. Dice, eliminación de empleados públicos, intimidación y terrorismo contra jueces y empleados de los juzgados, voladura de cuarteles, especialmente cuando estén llenos de tropas. Los policías que, cito textual, que hasta hoy han torturado a los detenidos vascos, deberán ser pasados por las armas o degollados. En estos casos es recomendable, siempre que se pueda, emplear el degüello de estos entes infrahumanos. No se debe tener para ellos otro sentimiento que el que se posee frente a las plagas que hay que exterminar. Cuando ello no represente ningún peligro para el guerrillero, estos torturadores deberán ser eliminados por medio de la tortura. Si las fuerzas de ocupación siguiesen con sus medidas de tortura, no se deberá nunca dudar en exterminar a los familiares de los torturadores y a los agentes de la autoridad civil y militar. En la historia, todo progreso no pudo jamás llevarse a cabo si no fue a pesar de la moral o contra la moral existente. Ojo, este influyó muchísimo, aunque luego lo niegan, porque claro, cualquiera que lea el libro dice, bueno, este hombre es una bestia humana, ¿no? Sí. De todas formas, en Wikipedia
que no es que sea nada orientativo, le ponen como un escritor, como un... Sí, etnólogo, científico. Dulcifican su imagen. Sí. Dulcifican su imagen de escritor, ensayista. Sí. Bueno, para apreciar estas frases hay que señalar que los separatistas fueron poco perseguidos después de la Guerra Civil y que la ETA tenía muy poca gente en la cárcel, que casi todos los detenidos lo eran sin resistencia, pese a las terribles torturas que les esperaban, según decían, y que ninguno murió. Y que un motivo de ansiedad permanente en los jefes de la organización era la facilidad con la que cantaban los detenidos, ¿no? Bueno, durante años los etarras se indignan. Estas cosas la gente no las sabe porque no se dicen, pero es lo básico, es lo esencial. Dice, por ejemplo, cuando empezaban, dice, con ocasión del verano, toda Euskadi se engalana para recibir a los turistas. En algunas zonas no solo se engalana, sino que se vuelca materialmente para entretenerles y divertirles. Esto decían los de la ETA al principio. En vez de recibir a pedradas y a tiros a los extranjeros que frivolizan ante un pueblo que agoniza, dice, qué triste espectáculo el que da Euskadi en verano, por doquier folclore vasco. Mientras tanto, el país desaparece y se consuma con alegría incomprensible nuestro propio genocidio. Estaban locos, dice. He aquí a nuestro pueblo, dicen, mientras se le asesina, sonríe y agasaja. Un pueblo extraño, pues si fueran así las cosas, desde luego. Pero lejos de sentirse oprimidos y sometidos a genocidio, los vascos mostraban una curiosa alegría y recibían a Franco con el fervor que revelan las tomas de cine. Al morir Franco, las vascongadas eran las provincias de mayor renta per cápita de España. Bueno, cuando hablan de genocidio, bueno, no sé si vamos bien o mal, ¿no? Justo 17 minutos. 17, bueno, sí. Creo que todavía llegamos a Guerrero. Sí. Bueno, cuando hablan de genocidio, estos personajes, pues ya digo, no se refieren a matanzas físicas, que nunca las hubo, sino a lo que llaman un genocidio cultural. Pero nada indica que el pueblo o la cultura vasca agonizaran. El mito del genocidio, usado también para Cataluña y luego propalado por las izquierdas también, pues no resiste el menor examen, ¿no? Ante todo, debe evitarse el equívoco de identificar como cultura vasca o catalana solo la expresada en lenguas regionales. Los separatismos han denunciado al español común o castellano como lengua no propia u opresora, pero lo más, y seguramente lo mejor, de la cultura catalana se ha expresado desde hace siglos en español común o castellano. Claro. Un fenómeno más acentuado en Galicia y muchísimo más en Vascongadas, donde los vascos siempre prefirieron el castellano como lengua de cultura. Siempre, desde que existe el castellano, ¿no? El español común, que además tiene una gran proyección internacional y es incomparablemente más útil, pues ha enriquecido mucho las culturas regionales y estas han enriquecido a su vez la lengua y cultura comunes. La lengua materna de la mayoría de los vascos es desde hace mucho el castellano, y lo mismo pasa hoy con la mayoría de los catalanes. Durante todo el franquismo, las lenguas regionales se emplearon en la vida corriente y la literatura. Fueron derogados por estatutos de autonomía, los estatutos de autonomía que antes eran pisoteados sistemáticamente por los separatistas, y al principio hubo hostilidad oficial al vascuence y al catalán debido al uso que habían hecho los separatistas como instrumentos de fragmentación y de ataque a España, ¿no? La lengua para la enseñanza pública y la administración fue solo el español, común, como en Francia, en francés, o en Reino Unido el inglés, pero pronto volvieron a editarse libros en las lenguas regionales más que en cualquier época anterior, en el franquismo, ¿eh? Antes de la guerra, el vascuence no disponía de cátedras ni de gramática, ortografía y vocabularios normalizados, ni escribían en ese idioma más de una decena de autores, casi todos clérigos. Pero desde 1948, la revista Egan, con patrocinio oficial, estimuló su cultivo literario. En 1952 se fundó la primera editorial solo para libros en vascuence. El año anterior lo había sido en Vigo la editorial Galaxia, primera para libros en gallego. En gallego. Claro. El mismo año se aprobó la primera cátedra de vascuence porque, textualmente, es deber inexcusable del Estado español atender al estudio, investigación y cuidado científico de este rico aspecto de nuestro común patrimonio cultural. En 1952. De 1957 fue la primera escuela Ikastola en vascuence y por entonces la Real Academia de la Lengua Vasca, que igual que la gallega, pues había vuelto a funcionar desde 1945, emprendió la normalización del idioma en lo que se llamó Euskara Batua, que no era muy del agrado de los puristas. El caso era un poco distinto de Cataluña. En Cataluña, ¿no? En la Restauración, sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera, pues se publicaban bastantes libros y bastante prensa en catalán.
En 1918, Pompeu Fabra había escrito en castellano una gramática en ese idioma y en 1932 un Diccionari General de la Llengua Catalana, separando lo más posible el vocabulario catalán del castellano, incluso inventando palabras para que no... Bajo la República creció aún la tendencia, si bien los periódicos y libros en castellano se leían mucho más en Cataluña, ¿no? Barcelona era desde siglos atrás uno de los mayores centros de edición en castellano, desde siglos atrás. Los separatistas han divulgado la leyenda de que el franquismo prohibió hablar catalán bajo severas penas, incluso de muerte, se oye por ahí, pero no fue así. Hubo una leve represión inicial, pero pronto volvió a escribirse en catalán y en 1944 se hizo obligatorio por ley que los departamentos de filología románica incluyeran una asignatura de lengua catalana. En 1945, el académico soriano Vicente García de Diego escribió la primera gramática histórica catalana, o sea, un extranjero, como dirían ellos, ¿no? Y en 1951 y 52 se publicaron otras dos. Desde los años 50 inclusive se publicaron más libros en catalán que en ninguna etapa anterior, y como pasaba con el gallego o con el vascuence. Y esa literatura fue estimulada oficialmente con premios y declaraciones. Así que las brutales exageraciones victimistas con que la represión, se han que no querido se permitía, justificar estos actos, pues, en fin, ¿para qué hablar de ello? El mayor obstáculo para la ETA era precisamente el pobre, el escaso espíritu separatista entre los vascos, que era correspondido por una represión también muy suave. Pues debido a eso, los etarras decían que somos víctimas de un horrible pecado colectivo de nuestro propio pueblo. Solo la violencia, decían ellos, haría cambiar eso. Lo explicaba Julen Madariaga, uno de los fundadores. Dice, cuando una masa de 500 vascos sea capaz de manifestarse pública y silenciosamente por las calles, callaré. Pero mientras solo sean un puñado de patriotas los que tengan que hacer todo lo que se hace... Entonces la táctica fue expuesta así. Una minoría organizada asesta golpes materiales y psicológicos a la organización del Estado, haciendo que éste se vea obligado a responder y reprimir violentamente la agresión. La minoría organizada consigue eludir la represión y hacer que ésta caiga sobre las masas populares. Finalmente, dicha minoría consigue que en lugar de pánico surja la rebeldía en la población. Es la táctica de la provocación y escurrir el bulto para que sean otros los que paguen y eso vaya creando pues un cultivo, un cabreo, un cabreo generalizado. Sí. Bueno, en vida de Franco la ETA asesinó a 45 personas, 13 de ellas con una bomba en la cafetería Rolando de Madrid. Este atentado luego lo atribuyó con toda la desvergüenza a la policía, ¿no? En varias ocasiones resultó casi desarticulada y en todas la salvaron las tres ventajas que hemos dicho. O sea, el clero, Francia. Y el apoyo de los antifranquistas, ¿no? Bueno, aquellas 45 víctimas en 7 años serían a menudo superadas en un solo año en varios años de la democracia. El atentado más espectacular fue el del 20 de diciembre de 1973, que mató al jefe de gobierno Carrero Blanco. O sea, sabemos, fue el atentado más importante que hicieron, con mucho, ¿no? Y entonces esto ha surgido, sobre esto han circulado muchas leyendas urbanas que yo creo que no se tienen en pie. Dicen, no pudieron hacerlo los etarras solos, claro que pudieron. Entonces había unas facilidades enormes, la podemos casi imaginar, ¿no? Había una confianza muy extendida, ¿no? No era un pueblo temeroso ni sí. había... Otros dicen que estaría detrás la CIA para empujar la transición o para impedir que España se convirtiera en potencia nuclear. O sea, se inventan unas cosas de lo más raro, ¿no? O sea, ¿pudo haberlo hecho la ETA sola? Pues desde luego. Cualquiera que conozca eso y que sepa un poco de cómo funciona el terrorismo, pues sabe que pudo haber sido así, ¿no? O sea, entonces no había nada de los fuertes controles actuales en edificios públicos, en periódicos, museos, etcétera, ¿no? Carrero seguía una rutina con protección muy débil. Vigilarlo era facilísimo para quien se lo propusiera. Y la historia del misterioso hombre de la gabardina que informa a los etarras sobre los pasos de Carrero, pues tiene aire de invención para despistar. Pero vamos, aunque fuera, pudo haber sido así, ¿no? Había gente, como todos los personajes públicos importantes, pues tenía enemigos que vete tú a saber, ¿no? En fin, se atribuyó el explosivo a minas anticarro, a un tipo solo empleado en el ejército de USA, pero parece ser que no fue así. Bueno, estuvo implicada la CIA.
Los indicios que se arguyen, es decir, la proximidad de la embajada useña o el encuentro de Carrero con Kissinger en la víspera, pues indica todo lo contrario. O sea, no iban a hacerlo precisamente allí y justo al día después, ¿no? Los documentos secretos desclasificados o los Wikileaks pues no muestran el menor rastro de tal designio. En fin, si algo interesa, porque esto viene, hay dos errores de concepto fundamentales. El primero es que a USA le interesaba una cosa así para una transición. En absoluto. O sea, para USA lo que importaba ante todo es que en España no hubiera líos. Y una cosa así podía provocar una desestabilización terrible. Podía provocar además una vuelta a una situación como los años 40, que es lo que más temían toda la izquierda, ¿no? Y lo que quería Kissinger, que lo explicó además en una ocasión, era una transición muy, muy controlada desde arriba, sin dejar que se desmandara por provocaciones o cosas de estas, ¿no? Y es natural. España tiene una situación geopolítica fundamental que, en fin, a no ser que se vuelvan locos, pues los useños no van a jugar con ello. No van a jugar con ello con una cosa como esta. Y el otro error de entrada es pensar que Carrero podía continuar el franquismo. Bueno, ¿qué era el franquismo? En aquellos momentos el franquismo se estaba descomponiendo a partir del Concilio Vaticano II. Cada una de las familias del franquismo iba tirando por su lado. Había unos problemas muy serios entre Falange, el Opus, los democristianos, los carlistas, que muchos de ellos estaban haciendo trotskistas o algo por el estilo, ¿no? Es decir, autogestionarios. Claro. Y esto es así. Carrero Blanco era un enemigo de la Falange, de siempre. O sea, a Carrero Blanco nunca le gustó la Falange. Fue el gran promotor del Opus Dei, que eran los que entonces estaban en la tecnocracia, etc. Y fue el gran promotor de Juan Carlos como sucesor de Franco. O sea, eso de que había una especie de franquismo y que él representaba al franquismo y por eso lo mataron, eso no responde a la realidad. El mismo Carrero estaba entonces en conversaciones con distinta gente de la oposición, incluso con gente como Tamames, que era comunista y nadie lo ignoraba, pero que Tamames era... parece que él pensaba en una transición que incluyera comunistas que no hubieran hecho la guerra, o sea, que no tuvieran que ver con Carrillo y tal, sangre, ¿no? Exactamente. Entonces, esto era lo que se planteaba Carrero, una transición. Lo que pasa es que quedó un poco todo en el aire y ya está. El atentado de la ETA, pues lo pudo haber hecho la ETA, entra dentro de toda su lógica. No tuvo necesidad de ayuda exterior, en mi opinión. En fin, conozco un poco este tipo de cosas. No tuvo necesidad de una ayuda exterior y yo creo que la CIA ni se enteraba de lo que pasaba aquí. Se enteraba de 4 cosas generales. Y he hablado con Ortiz Bordás y algún otro de por ahí, que incluso gente de la CIA había hablado con ellos porque estaban preocupados por la transición. O sea, ¿qué va a pasar después de Franco? De hecho, Nixon mandó a Vernon Waters para que preguntara qué pensaba. Y lo que le interesaba a USA era que no hubiera follones. Ante todo, que no hubiera follones, que los comunistas no avanzaran, que la ETA, que era comunistoide, no avanzara, y que aquí, la transición era inevitable desde el Vaticano II, la transición era inevitable. O sea, el Vaticano, o sea, casi siempre se olvida que el franquismo no era un régimen ni de partido único, porque había 4 familias, que ya digo, hemos visto algunas cosas de ellas, ¿no? Ni era un régimen totalitario, ni nada por el estilo. Era un régimen en el que se declaraba católico. ¿Por qué se declaraba católico y no falangista o carlista o tal? Pues se declaraba católico porque lo que unía a todos estos grupos, que todos se declaraban católicos. Eso es. Y entonces se hizo un régimen, su ideología, si la podemos llamar así, pues era el catolicismo, las encíclicas, el catolicismo social, el apoyo o sea, después de la guerra, pues se proclamó católico, ciertamente, y la Iglesia le hizo una serie de consideraciones. Si quería declararse católico, tenía que cumplir una serie de cosas, entre ellas prohibir el divorcio, por ejemplo, cosa que la Falange estaba en contra.
Y así una serie de cosas que daban a la Iglesia unos privilegios enormes, con los que no estaba de acuerdo, sobre todo la Falange no estaba muy de acuerdo con ello. Pero la Falange era una corriente más, incluso era una corriente secundaria, era mucho más fuerte la corriente, digamos, católica, entre democristiana o católica integrista y Opus Dei, porque tenía también sus ramas, ¿no? Esto fue a lo largo del régimen lo principal. Cuando llega a los años 60 y se cambia la política autárquica, que fue tan importante y tan fructífera, pero que estaba agotada ya, todo se agota con el tiempo, pues la Falange se opuso, pero quien ganó la partida fueron los tecnócratas, que se suelen identificar con el Opus Dei. Y así sucesivamente. Si uno tiene en cuenta estas cosas, ve que ese mito de Carrero Blanco como el gran dique del franquismo que iba a impedir que hubiera una transición, no se sostiene. No, además, el propio Carrero Blanco siempre había manifestado su lealtad al rey, y si el rey hubiese pedido que se retirara, se hubiese retirado. No, es que él mismo dijo que cuando llegara el rey, él ya no tenía nada que hacer. Claro. Era ya un hombre mayor, no era un chaval. Y... Otra cosa es que se hubiese quejado con el modelo autonómico, que luego vino... Eso no lo habría aceptado. Como no, bueno, se quejaron de él desde Javier Marías hasta Blas Piñar, gente de mucha, digamos, con muchas diferencias ideológicas. No era solo la llamada extrema derecha. No, allí Julián Marías, digo, sobre todo con el término nacionalidades y cosas de estas. Torcuato Fernández Miranda se negó, se negó a firmar la Constitución, ¿no? Y por eso el Suárez lo laminó. Lo mandó a Londres. En Londres murió, y en Londres y ni siquiera en el funeral, y ni siquiera se presentó en el funeral de que habría sido su valedor. Sin el cual no habría hecho nada. Yo creo que con Carrero Blanco hubiesen cambiado algunas cosas, pero no lo esencial de lo que pasó luego, ¿no? No habría cambiado lo esencial, porque eso iba a depender más bien de Juan Carlos. Juan Carlos representaba la legitimidad del franquismo y la legitimidad de la democracia, y todo el mundo, el ejército lo aceptaba, y todo el mundo estaba de acuerdo. El problema es cuando el referéndum del 76, que dice claramente de la ley a la ley, es decir, desde el franquismo y no contra el franquismo como pretendían los que ahora se imponen, que ahora se imponen, atacando a la democracia y atacando la decisión. Pues eso empezó a ser traicionado ya desde el primer momento, y eso fue lo que amargó a Torcuato. Torcuato había diseñado aquello que estaba bien, que quedaba muy claro dónde estaba cada uno y la fuerza que tenía cada uno, y de repente se encuentra con que Suárez y el propio rey pues no les importa cambalachear con unos y con otros, darles de todo, facilitar las cosas a los separatistas, que entonces eran poca cosa, a los comunistas, bueno, en realidad quienes eran radicales entonces eran los socialistas, no los comunistas, y así sucesivamente, y entonces se ha llegado a esta situación. Carrero Blanco pues hubiese estado en la línea de Torcuato seguramente, y no le hubiese gustado, y a lo mejor ese peso moral pues hubiese evitado algunas cuestiones que luego se llevaron a cabo. Pero no mucho, porque si uno ve cómo fueron aquellas, pues ve que hubo mucho chanchullo, mucho... Eso lo he analizado también, ya lo hablaremos también en el libro de los mitos del franquismo, ¿no? Pues, don Pío, como siempre ha sido un placer escucharle aquí en los micrófonos de Radio Ya, y a la vuelta del verano hablamos y continuamos. Sí, y quiero, insisto, a nuestros oyentes, este es el único programa contra la ley de memoria histórica y necesita apoyo, difusión y apoyo económico. Pues que nos apoyen, los oyentes ya saben cómo hacerlo, el número de cuenta, en nuestro canal de YouTube, en iVoox, saben, ahí está especificado que cómo pueden colaborar con este programa, que efectivamente es un referente contra la ley de memoria histórica. Y que no nos subvencionan como otros. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, les deseamos lo mejor y prometemos volver, Dios mediante, la próxima temporada aquí a Una Hora con la Historia.